Antes de entrar a Romanos 8, continuar con Romanos 8, Jeremías 10, 1 dice, justamente a raíz de lo que terminamos de cantar recién, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. No hay semejante a nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Grande es su nombre en poderío, dice el profeta Jeremías. Gracias a Dios por tener ese Padre celestial y no tener un ídolo que no puede andar, que no puede hablar, que está esperando que lo lleve de un lado para el otro, que lo adorne. Gracias a Dios, tan solamente por el amor de Dios, por el profundo amor de Dios, como cantamos también, por su misericordia, porque hallamos gracia delante de sus ojos. Y hoy podemos ser hijos del Dios verdadero, del Dios más grande, del Dios con mayúscula. Amén. Bien. Romanos 8. Hoy vamos a comenzar a profundizar el versículo 28, pero vamos a leer a partir del versículo 1. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo,
y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta aquí la porción mía. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso pasaje de la carta a los Romanos, capítulo 8. Gracias, Señor, por estos 28 versículos que acabamos de leer. Gracias, Señor, por estas verdades que hemos estado estudiando, Señor, a lo largo de varias semanas, de varios meses. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a comprender, a comenzar a estudiar, Señor, al comenzar a estudiar este versículo 28, Señor, que muchos de nosotros conocemos de memoria, pero que realmente podamos comprender su enseñanza. Señor, gracias por las verdades, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda a conocerte más, a conocer más ese Dios grande que terminamos de cantar, al cual, Señor, no hay nadie que se pueda poner de igual a igual, no hay nadie semejante a ti. Tú eres único, tú eres el único Dios poderoso, el único Dios viviente, el Dios con mayúscula, el Dios de la Biblia. Señor, y es a través de la Biblia, de tu palabra, que podemos conocerte. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones humanas, Señor, a poder conocerte a través de tu palabra. Gracias por el obrar de tu Espíritu Santo. Señor, como terminamos de leer, nosotros no sabemos cómo pedir. Tu palabra también dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Señor, gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque está morando en cada uno de nuestros corazones, en todos aquellos que somos tus hijos, por tu gracia, por tu misericordia. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como mencioné, vamos a comenzar a profundizar este hermoso versículo que muchos conocemos de memoria. Titulé el mensaje de hoy: la vida de cada creyente está en las manos de Dios. La vida de cada creyente está en las manos de Dios. Ya el hecho de pensar por un momento esta realidad y después de lo que hemos cantado, lo que hemos leído, realmente eso trae paz a nuestro corazón, renueva nuestra esperanza, realmente nos da gozo. Saber que mi vida, saber que tu vida está en las manos del Todopoderoso, del Dios con mayúscula, del Dios de la Biblia. Pero ante esta realidad trascendental, maravillosa, abrumadora, podemos decir, ¿cuántas veces cuando pasamos por momentos de crisis, momentos, circunstancias no deseadas, no esperadas, no siempre estamos disfrutando de ese gozo y de esa paz que nos revela la palabra de Dios, que podemos encontrar como fruto del Espíritu Santo?
Por eso es importante poder profundizar este versículo y ver qué es lo que el Señor nos dice aquí en su palabra y cómo poder renovar nuestra confianza en el Señor. Él es inmutable, Él no cambia, su palabra no cambia por la razón misma que es su palabra. La vida de cada creyente está en las manos de Dios. Tu vida, si sos un hijo, una hija de Dios, está en las manos de Dios. Para todos los creyentes genuinos, auténticos, verdaderos, este versículo, Romanos 8:28, quizás sea una de las promesas más gloriosas de las Sagradas Escrituras. Porque su magnitud es abrumadora, ya que abarca, como dice el texto, la mayoría de las cosas. Algunas cosas. No, todas las cosas que forman parte de la vida de un hijo o de una hija de Dios. Todas las cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por este domingo y el próximo, seguramente, vamos a ver 4 elementos de esta maravillosa, magnífica promesa de parte de Dios, que consiste acerca de la seguridad del creyente en el Espíritu Santo. Por eso quise leer todos los versículos que anteceden al versículo 28 para también de alguna forma refrescar todo lo que ya hemos estudiado. Somos parte de la gran familia de Dios, de su cuerpo. Tenemos la morada permanente, eterna del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, si somos verdaderamente hijos de Dios, no vamos a perder el Espíritu Santo jamás, nunca jamás. Hemos dado lectura que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es una intuición, no es mi opinión, no es mi preferencia. Es el Espíritu mismo de Dios que da testimonio a mi espíritu, que da testimonio a tu espíritu, que sos un hijo o una hija de Dios. Y dice el texto de Romanos 8, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y continúa diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Después más adelante dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y después versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Y de igual manera, versículo 26, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones, a pesar de nuestras limitaciones humanas. Pues que hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y ahora Pablo dice, y sabemos. Queremos ver, en primer lugar, la certeza de la seguridad, la certeza. Después veremos su alcance, sus receptores y por último, en cuarto lugar, su fuente. En primer lugar, primer elemento acerca de la seguridad del creyente en el Espíritu Santo es la certeza de la seguridad.
Dice el apóstol Pablo, y sabemos, dos palabras ahí, dos simples palabras que expresan absolutamente una seguridad tremenda, una seguridad no momentánea, no pasajera, no temporal, sino eterna. Absoluta seguridad eterna, en dos simples palabras. Cada creyente, cada hijo o hija de Dios puede estar absolutamente seguro, no por un tiempo, sino de una forma eterna, permanente, para siempre. Que no hay nada, no hay nadie que lo pueda separar, como después va a decir más adelante Pablo, del amor de Dios. No hay nada. Estamos en Dios, estamos en Él, le pertenecemos a Él, el Espíritu está en nosotros, con nosotros, morando permanentemente. Pablo lo que está haciendo aquí en este texto no es dar sus opiniones, sino que está exponiendo la verdad inerrante de la palabra de Dios, de la palabra misma de Dios. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. No está diciendo, escuchame consejo, mi consejo es este, que aquellas personas que se dicen ser hijas de Dios, todas aquellas cosas que le pasen en la vida terrenal, por más feas que sean, me parece que les va a ir bien. No dice eso. Ni su consejo, ni su opinión, sino que él está exponiendo la verdad inerrante de la palabra de Dios. Está hablando de parte de Dios. Está siendo controlado por el Espíritu mismo de Dios. Está escribiendo la palabra que salió de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios es esta. Que encontramos aquí en Romanos 8:28. También, como si el resto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos. Dos simples palabras que expresan absoluta seguridad eterna para todo hijo o hija de Dios, verdadero, verdadera. El apóstol Pablo afirma con toda la autoridad de Dios que nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo sabemos por encima de cualquier duda que cada aspecto de nuestra vida está en las manos del Dios omnipotente, del Dios omnisciente, del Dios omnipresente, del Dios viviente, del Dios de la Biblia. Cada uno de tus aspectos de tu vida terrenal, física, cada uno de los detalles de tu vida no escapa del conocimiento de Dios. Con toda autoridad de Dios. Cada creyente, cada hijo de Dios. No hay lugar a dudas. El apóstol comunica la palabra de Dios totalmente persuadido, convencido. Es la verdad, como dije recién, la verdad inerrante de la palabra de Dios. Y Dios así, a través de este obrar, de este tener el control de todas las situaciones de nuestra vida, de todas las circunstancias de nuestras vidas, esto en primer lugar glorifica su nombre. Pero Pablo dice, pero hay un segundo factor acá que me gusta notar, que me gustaría hacer notar, que es ese control soberano de Dios en cada una de nuestras circunstancias que nos toca vivir, por más fea, por más no deseada, podríamos decir, por más horrible, por más dolorosa, por más triste que sea, Dios la convierte en una bendición eterna para cada uno de sus hijos. Trae gloria a Él en primer lugar, pero también
esto se convierte en una realidad para nuestra bendición. Una bendición no temporal. Una bendición que tiene consecuencias eternas. La recibimos ahora, pero es una bendición que no tiene fin. Es una bendición de parte de Dios. Por eso habla Pablo de la seguridad, absoluta certeza, absoluta seguridad eterna. La expresión sabemos tiene significado de podemos saber. Podemos saber. Todo hijo o hija de Dios debe saber, debería saber, tiene que saber quién es Dios, quién es su Padre Celestial, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Sabemos, debemos saber, podemos saber, por la gracia de Dios, porque no depende de nosotros, sino de que Él nos reveló su palabra. Y como ya hemos estado estudiando a lo largo de la carta a los Romanos, precisamente capítulo 8, el Espíritu Santo nos ha iluminado, el Espíritu Santo nos da testimonio. El Espíritu Santo, Dios usa su Espíritu Santo para convencernos, para darnos luz, para proveernos de sus recursos, para poder estar seguros. El Espíritu Santo, Dios mismo, compartiendo los mismos atributos, porque Dios es uno solo, manifestado en tres personas. Dios es uno. Podemos saber. Como hijo de Dios, podés saber. Como hijo de Dios, puedo saber. Pablo está diciendo aquí que la verdad de la seguridad eterna nos ha sido claramente revelada por Dios. Por lo tanto, todos los creyentes poseemos absoluta certeza de esa realidad. Podemos saber. ¿Por qué? ¿Porque somos unos genios? No. ¿Porque tenemos un intelecto muy alto, muy bueno? No. Porque Dios nos ha revelado. Él ha usado su Espíritu, Él ha usado su palabra para revelarnos esta verdad. Por lo tanto, nosotros podemos estar absolutamente seguros de esa verdad maravillosa. Podemos tener esperanza. Siempre y cuando tomemos en serio la palabra de Dios. Siempre y cuando creamos sin reservas que la palabra de Dios es verdad. Como dije hace un momento, que no hay errores en su palabra. Tomemos en serio su palabra. Creamos sin reservas. Por lo tanto, podemos estar seguros de esta realidad. De la verdad, de la seguridad eterna, la certeza, la absoluta seguridad. Nuevamente, no porque nosotros seamos muy buenos, para nada en absoluto. Bueno hay uno solo, dice la Escritura, es Dios, sino porque Él nos ha revelado, claramente revelado en su palabra. Por lo tanto, podemos estar seguros. Todo hijo, toda hija de Dios debe permanecer convencido, convencida de esta realidad monumental, de esta verdad maravillosa. Todo hijo, hija de Dios debo permanecer convencido de esta verdad, de esta realidad. No depende de nosotros, obviamente, no depende de nosotros. Si no, no podríamos estar tan seguros. Yo creo que ni por un momento, menos de una forma eterna. Continúa diciendo el texto, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Segundo elemento acerca de la seguridad del creyente en el Espíritu Santo, su alcance. Primero, su certeza. Segundo, su alcance. Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El alcance de la seguridad del creyente, el alcance de la seguridad de cada hijo o hija de Dios, ¿tiene límite? No, es ilimitado. Es ilimitado. Así como la absoluta
confianza, certeza es eterna. De la misma forma, el alcance de la seguridad del creyente no tiene límites. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el garante infalible. Es Dios. Es Dios. Es ese Dios grande que cantamos. Ese Dios que no tiene semejante. Ese Dios inigualable. Ese Dios único y verdadero. Es el Dios viviente. Es el Dios de la Biblia, el que revela la Biblia. El que está revelado en la Biblia. Es ese único Dios manifestado en 3 personas. Es el que nos da la garantía para poder nosotros estar seguros. Absolutamente seguros. Como hijos de Dios. De que todas las cosas que nos sucedan en esta vida nos van a ayudar a bien. Todas las cosas que nos sucedan nos van a ayudar a bien. Eso lo promete Dios, lo dice Dios. Como dije recién, Pablo está hablando de parte de Dios. Debemos saber esta verdad. Debemos tener presente esta verdad. Debemos ser conscientes todo el tiempo de esta verdad. De lo que Dios dice. Todo proviene de Él. Como leíamos la semana pasada o la anterior, porque de Él y para Él son todas las cosas. De Él proviene. Él es el creador y sustentador de todas las cosas, dice la Escritura. Dios es quien hace que todas las cosas contribuyan a generar bienaventuranza y bendición en la vida de cada uno de sus hijos. Es Dios quien hace eso. Dios. No es un poco de energía positivas. No es tener buena onda. Es Dios quien hace eso. Como dicen muchos, no, quizás se alinearon los planetas o se van a alinear los planetas. No, es Dios. Es Dios el Todopoderoso, el Dios vivo y verdadero. Es Dios que hace que todas las cosas te ayuden a bien. Todas las cosas. Dios hace que acomoda las fichas para que el resultado de esa circunstancia, por más horrible que sea, termine en bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque sos un hijo, una hija de Dios. Fíjense que dice Hebreos 7. Hebreos 7. 7:23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 22 que no leí, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nuestro Señor Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y leímos también Romanos 8, 26 y 27, hace un momento. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede por vos y por mí. Intercede por los hijos, por sus hijos, por sus herederos. No voy a decir nada nuevo, pero sí lo voy a mencionar. Como hemos escuchado en varias oportunidades, sobre todo de nuestro pastor Reinaldo, todas las cosas del versículo 28 del capítulo 8 en griego, ¿saben qué dicen? Todas las cosas. Todas las cosas.
Todas. Importante que podamos recalcar esa verdad. Por algo está en la palabra de Dios. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas. Por lo tanto, abarca todo en absoluto, todo. Carece de todo límite determinante. Es todo. Son todas las cosas. Nosotros deseamos y nos ponemos contentos cuando está todo bien, cuando salen las cosas a nuestra manera. Pero no así respondemos de la misma forma o por reflejo, como hemos estado estudiando los miércoles, cuando las cosas no salen como planeamos, no salen como deseamos, no se cumplen nuestras expectativas, no se cumplen nuestros planes. Y cosas muy dolorosas. Y nos toca atravesar esas circunstancias. Y eso está dentro de todas las cosas. ¿Y cómo respondemos ante eso? Y por eso está aquí escrito Romanos 8:28. Para que podamos echar mano a la palabra de Dios, para que podamos creerla, para que podamos tenerla patente, bien presente en nuestra mente, en nuestro corazón, esta verdad. Dios está diciendo, Pablo está escribiendo de parte de Dios y está diciendo, sabemos, debemos saber, debemos estar conscientes, debemos conocer esta verdad. Si amamos a Dios, sos un hijo de Dios, todo lo que te pase en esta vida te va a ayudar para bien. No es un deseo de Pablo, no es un deseo de Pablo, no es una opinión de Pablo, no es un consejo de Pablo. Es Dios que te está diciendo a vos y a mí que todas las cosas, por más feas que sean, por más triste que sea, por más dolorosa que sea, Dios la va a encaminar para bien, para el bien, para su bien, para lo que podemos entender que es su bien, el bien verdadero, porque muchas veces nosotros tomamos el bien según nuestra óptica humana, pero aquí es el bien verdadero, el bien eterno. Absolutamente nada existe en el cielo o en la tierra, dice Pablo más adelante en el versículo 39 de este mismo capítulo 8, que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada. Estamos en la mano, tu vida está en la mano por ser hijo o una hija de Dios, está en las manos del Todopoderoso. Nadie te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. Tremenda verdad. Si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, no podés permanecer indiferente a esta gran verdad, a esta extraordinaria y magnífica verdad. No podés. Pablo está aquí en este pasaje, en este versículo precisamente, versículo 28, certificando que Dios toma en sus manos todas las cosas que le suceden a sus hijos, todas, aún las más horribles. Y al final las transforma esas circunstancias, esos sucesos en bendiciones. Dios toma todas las cosas que te suceden a vos, como hijo o hija de Dios. Todas las cosas que me suceden a mí como hijo de Dios, aún las más horribles. Podríamos decir, las nunca deseadas. Y en sus manos Él las transforma para bendiciones eternas. En el libro de Génesis conocemos este versículo, el capítulo 50, versículo 20, Génesis 50, 20. Hablando José a sus hermanos,
Y él les dice, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Dice más ahí, sin tilde, pero Dios lo encaminó a bien, lo transformó para bien. Dice, continúa diciendo, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y acá en Romanos 8, un poquito más adelante de lo que estamos estudiando, versículo 28, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio lo más preciado. Nos solucionó nuestro verdadero problema con Dios. Nos reconcilió con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pagó el gran precio. Derramó su sangre, como meditamos la semana pasada. Su cuerpo fue partido por nosotros. Su sangre fue derramada. La ira de Dios Padre fue descargada en Jesús, porque en Jesús estaban todos tus pecados. Estaban todos mis pecados. Y dice el texto que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para que nosotros fuéramos sus hijos, para que nosotros fuéramos parte de su familia, para que nosotros fuéramos herederos de Dios, para que nosotros fuéramos coherederos con Cristo. Y luego pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Injusticias, ¿cuántas veces? A veces pedimos, y no digo que esté mal, pedimos oración porque sufrimos injusticias. Y José ahí dice, yo sé que ustedes pensaron mal. Yo sé que yo tuve que sufrir en un sentido las consecuencias de su maldad. No me fue nada bien, humanamente hablando. Pero ¿saben qué? Dios lo encaminó para bien. Dios lo transformó para bien. Y justamente eso es lo que está diciendo el apóstol acá. Todas las circunstancias de nuestra vida están en las manos de Dios. Y vos estás en las manos de Dios. Como hijo, como hija de Dios. Yo estoy en las manos de Dios. No puedo dar lugar a la duda. No puedo dar lugar a la desconfianza, a decir, ahora sí que estoy mal. Ahora sí que, ¿quién me podrá ayudar en esta circunstancia? Recordá siempre que Dios está en control. Estás en las manos del Todopoderoso. El Evangelio de Juan dice, estamos en su mano, ¿quién nos puede arrebatar de su gran mano? Nadie. Nos dio lo más preciado, su único Hijo. ¿Cómo no nos va a dar también las demás cosas? Y el hecho de poder saber y de estar seguros, estar con esa certeza, como decíamos hace un momento, con esa certeza absoluta de que todo lo que nos ocurra en esta tierra, Dios lo va a transformar para bien, Dios lo va a transformar en bendiciones, no solamente temporales. Muchas veces pueden ser temporales, pero mayormente, o sea, nosotros podemos ver resultados temporales, pero también la realidad es que Dios está trabajando en nuestro carácter, y nuestro carácter, nuestra alma es eterna. Por lo tanto, esos sucesos Él los transforma también en bendiciones eternas, en bendiciones que no van a durar para siempre. Y Pablo certifica justamente eso, esta verdad, afirma esta verdad, proclama esta verdad. Como verdaderos hijos de Dios, debemos ser conscientes cada minuto de nuestra vida. Continúa después diciendo, les ayudan. Bien. Les ayudan es una palabra griega de la cual se deriva la palabra moderna, sinergia, la actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto mayor, que con frecuencia completamente diferente a la suma que resulta a partir de cada elemento actuando por separado. Dios es quien dispone, dice Pablo,
mediante su poder y voluntad providenciales, que todas las cosas nos ayuden a bien a nosotros, cada uno de sus hijos. Y es Dios quien dispone, mediante su poder y su voluntad providencial. No es una sinergia espontánea e impersonal de circunstancias y acontecimientos de nuestra vida. Y es lo que nos tocó vivir. Y acá estamos, como podemos, no como queremos. Si vos verdaderamente sos un hijo, una hija de Dios, Dios es quien dispone, mediante su poder y su voluntad providencial, que todas las circunstancias, todas las cosas, todos los acontecimientos que te rodean o que tenés que enfrentar, Él los usa para tu bien verdadero. En primer lugar, para dar gloria, como dijimos hoy, gloria a Él, pero también para bendición eterna, para tu vida. Fíjense que dice Salmo 25:10. Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Sin importar en qué senda, sin importar en qué camino te encuentres hoy, Dios siempre lo convertirá en un camino de misericordia y verdad. No importa qué circunstancia estés atravesando, qué camino te encuentres hoy, no importa. Tu vida, cada uno de tus circunstancias, de tus aspectos de tu vida, Dios tiene el control de cada uno de ellos. Y Dios, por más feo que sean las circunstancias, Dios promete transformarlas siempre para tu bien verdadero, para tu bien eterno. No importa en qué circunstancia, en qué caminos estés hoy, no importa. Fíjense que dice 2 Corintios 4, 16 y 17. 2 Corintios 4. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Por tanto, no desmayamos, dice Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dios está purificando, Dios está renovando nuestro ser interior, preparándonos así para el momento supremo, culminante, el cual es nuestro bien verdadero y eterno, que es la glorificación. Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es palabra de Dios. Estando, dice Pablo, persuadido, estando convencido. De la misma forma, debes estar vos y debo estar yo, como hijos de Él, como creyentes verdaderos, estar convencidos de esta realidad, de esta verdad. Dios está usando todas nuestras circunstancias, por más horribles, adversas que sean, a nuestro propio criterio, Dios las transforma para bien, para nuestro bien. Dios las transforma para tu bien verdadero, para tu bien eterno, preparándote así para el momento culminante, supremo, que va a ser la glorificación. Estando persuadido de esto. Y sabemos, dice Pablo, en el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, y sabemos. El poder de Dios nos sostiene en medio
de problemas y nos fortalece en nuestra vida espiritual. No estamos solos en este peregrinar de este lado de la eternidad. No estamos solos, sus hijos, que verdaderamente somos sus hijos. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vos sos un hijo, una hija de Dios, tenés la promesa de parte de Dios, está morando el Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, contás con él su poder, su poder. Por eso, como hemos estudiado anteriormente y hemos dado lectura, cuando dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es la manifestación, es la evidencia propia de que sos un hijo, una hija de Dios. Podés mostrar ese fruto del Espíritu. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y Dios, en esas circunstancias adversas, no deseadas, no anheladas, también nos muestra que necesitamos de su sabiduría. Y nos suministra su sabiduría, también para nuestro bien. Fíjense que dice Efesios capítulo 1, versículo 16 al 17. Vamos a partir del versículo 15, Efesios 1:15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, conocer más a Dios. Esas circunstancias no deseadas que mencioné por ninguno de nosotros, a decir verdad, cómo nos ayudan a conocer a Dios. Cómo nos han ayudado a conocer a Dios, a fortalecer nuestra relación con Él. Siempre me viene a la mente cuando menciono esto lo que el momento, el cuadro de Jesús ante la muerte de Lázaro. Las hermanas hasta ese momento conocían que Jesús podía sanar, por eso lo llaman y se molestan en un sentido, tan apuradas para que Jesús venga enseguida antes que su hermano muera, confiando que solamente Jesús tenía poder para sanar enfermos. Es lo que ella conocía. Jesús, obviamente conocemos el relato, Jesús se deja estar. Cuando llega al lugar, ya de 4 días que decía que estaba muerto, estaba en descomposición su cuerpo, y Jesús una y otra vez le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo lo voy a resucitar, sí, creemos que lo vas a resucitar en el día postrero. Y ahí una vez más Dios mostró su gran poder sobre la vida física, sobre la vida espiritual que Él tiene en cada uno de nosotros. Es el único, el autor de la vida. Y aquí nuevamente podemos recordar que por ahí quizá nosotros creemos que conocemos bastante de Dios, pero ante una adversidad no deseada, no esperada, Dios la usa para bien, y ese para bien es conocerle más. Y podemos intimar más con Él, podemos fortalecer más nuestra fe, podemos aferrarnos más a Él. Entre otras circunstancias quizás similar, estamos más fortalecidos, estamos más fuertes. También Colosenses
1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar por vosotros. Y un poquito más adelante, en la misma carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ante la adversidad, ante los problemas, nos lleva a darnos cuenta de que no podemos manejar la situación como nosotros planeamos, como nosotros pensamos. Nos dimos cuenta que nosotros escapa de nuestros recursos. Y es ahí que nos lleva a humillarnos delante de Dios, a ir a Él, pedirle sabiduría, pedirle consuelo, pedirle fuerza y esperar en Él. Recordando justamente esto, lo que estamos estudiando en Romanos 8:28. Sabiendo que Él tiene el control de toda situación, de que aún esa adversidad, esa circunstancia tan inhóspita, tan horrible, Él la va a encaminar para bien, para nuestro verdadero bien, para nuestro bien eterno. El resultado de eso va a ser bendición espiritual, bendición eterna. Como leíamos en Romanos 8:32, vemos la bondad de Dios en todas aquellas circunstancias adversas. Conocemos de su bondad. Él obra para bien de sus hijos. Él es fiel. Vemos algunas citas. Romanos 2:4. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Vayamos a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Podés decir mi Dios? Mi Dios con mayúscula, el Todopoderoso, el que lo sabe todo, el que está en todas partes al mismo tiempo, aquel que tiene el control de todas las cosas, aquel en cual yo estoy en sus manos. Dice Pablo también, inspirado, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No son las riquezas de algún multimillonario terrenal, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 91:5. Alguien que lo lea, por favor. Otra cita netas. Salmo 91:5. No tendrás el terror nocturno, ni sea incierta no el día. Cierta. ¿Sí? Sí. Y Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado al remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. De no haber sido por su misericordia,
Ninguno de nosotros podría ser llamado un hijo o una hija de Dios. Ninguno. Solo por su amor, solo por su misericordia. Y gracias a Dios que no dejó de ser justo jamás, sino que para demostrar su justicia lo hizo a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Dios tiene el control de cada una de nuestras situaciones. Cada una, para detallar, en realidad todas las circunstancias, todos los momentos, cada segundo de nuestra vida, el control lo tiene Dios. Él está al tanto de todo. Cuando nos va a nosotros, a nuestro entender, mal, horrible, mucha tristeza, etcétera, etcétera, Dios dice que eso lo transforma para nuestro bien. Dios dice eso. No lo digo yo. Dios lo dice. Dios lo promete. Dios lo asegura. Dios lo garantiza. Es su palabra. La semana que viene vamos a continuar viendo que en el caso, por ejemplo, de Daniel, capítulo 6, versículo 21 al 23, Dios cerró la boca de los leones para que no le pasara nada. Y entró al foso de los leones y ni un rajuñón, nada en absoluto. Pero no vemos lo mismo en la vida de Job. Job perdió mucho humanamente hablando, económicamente hablando muchísimo, y humanamente hablando en cuanto a la vida de sus hijos, perdió mucho. Sin embargo, él, simplemente quiero leer eso para ir terminando. En Job 1:21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. Daniel, por un lado, que vimos, que mencioné, el foso de los leones, él fue fiel a Dios y no le pasó nada. Terminó bien la historia, como nosotros hubiésemos querido, imaginado. Si leemos los primeros versículos del capítulo 1, dice que Job, en ese momento en la tierra no había otro hombre temeroso de Dios y apartado del mal, como Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Sea, dice, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por eso Pablo dice que nosotros como hijos de Dios podemos saber de que Dios tiene el control y que Dios nos da su palabra, que Él nos ofrece su garantía infalible, inmutable. Y Santiago nos dice, capítulo 1, que ante las adversidades, ante las pruebas, versículo 2 y 3, Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es, obviamente esto es lo opuesto a lo que nosotros diríamos cuando nos encontramos en diversas pruebas. Cuando estamos en momentos o atravesando circunstancias no deseadas. Cuando estamos atravesando circunstancias muy difíciles.
muy dolorosas, muy tristes. Pero gracias a Dios por tener su palabra. Gracias a Dios porque Él no cambia. Por eso Pablo también dice en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor no cambia. Las circunstancias sí cambian. Sí cambian. Pero Dios usa todas esas circunstancias no deseadas, no queridas, tristes, dolorosas, horribles, para su gloria en primer lugar, pero para nuestro bien, para fortalecer nuestra fe. Acabamos de leer, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Continúa diciendo Santiago 1:4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si te falta sabiduría, dice el versículo 5, pedísela a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y te será dado. Pero pedí con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pida con fe, pedir sabiduría. Pidamos sabiduría. Gracias a Dios por poder conocer, por poder saber que mi vida como hijo de Dios está en las manos del Todopoderoso. Está en las manos de aquel que es creador y fue el creador y sustentador de todas las cosas. El autor, consumador de la fe, el autor de la vida, el que me dio no solamente vida física, sino que me dio vida espiritual, el que me hizo renacer por su palabra, por el poder de su espíritu, el que hizo posible que todas las cosas viejas pasaran y aquí son todas hechas nuevas. Sos su hijo, sos su hija. Por lo tanto, todas las cosas de esta vida, el resultado final va a ser para bien, para bien. Y mientras estamos en estos momentos difíciles, atravesando por esos momentos no deseados, ¿qué debemos hacer? Recordar lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, la promesa de Dios, la garantía de Dios. Porque sabemos que cuando estamos bien, cuando las cosas salen como queremos, como planeamos, como decíamos, todo va sobre rieles, decimos. Y todos estamos gozosos, contentos, pero no así cuando las cosas no salen como queremos. Cuando realmente vuestra fe, nuestra fe es probada. Recordemos en esos momentos, recordemos lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es lo que justamente comenzamos a estudiar en este versículo esta mañana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Nosotros desearíamos que solamente vinieran todas las cosas buenas. Y entendemos que si todas las cosas buenas nos ayudarían a bien, verdaderamente. Pero ¿qué pasa con todas las cosas malas? Dice Dios que nos ayudan también. Es palabra de Dios, debemos tomar en serio la palabra de Dios, debemos creer sin reservas la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, en primer lugar, por habernos amado tanto, Señor, que estuviste dispuesto, Señor, a entregar tu único Hijo. No nos mezquinaste tu único Hijo, sino todo lo contrario, lo entregaste por amor a nosotros. Señor, gracias porque en Él cargaste todos los pecados nuestros y en Él descargaste tu ira justa. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias por esa obra redentora en la cruz. Señor, ahora pedimos, Señor, que podamos tomar en serio tu palabra, que podamos creer sin reservas lo que dice tu palabra. Y como hijos tuyos, Señor, podamos tener una correcta actitud, una actitud humilde, una actitud de dependencia a ti, y, Señor, y buscarte a conocer, a
a través de esas circunstancias no deseadas, a nuestro criterio o modo de entender, malas quizás. Pero tu palabra nos dice que todas estas circunstancias, aún las no deseadas o malas para nosotros, tú las vas a transformar para nuestro bien eterno. Señor, gracias, que podamos estar convencidos de tu palabra. Como decía el apóstol Pablo, podamos estar persuadidos de que tu verdad es infalible, que tú eres el Dios de la Biblia. Señor, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a confiar más en ti. Y Señor, y a esperar en ti. Y Señor, y también con tu ayuda a estar en esa dependencia constante, Señor, en oración, como también nos enseña y nos exhorta tu palabra. Pedimos por cada hermano o cada hermana que está aquí, que pueda, Señor, asimilar tu palabra y pueda, Señor, llevarla a la práctica. Porque también leímos hoy, debemos padecer, vamos a padecer por tu nombre. Señor, y que realmente estemos preparados, que estemos fortalecidos en ti. Señor, ayúdanos, Señor, a crecer, a ser cada día más maduros en ti, Señor, espiritualmente hablando. Señor, gracias. Y pedimos, Señor, por los que aún no te conocen, para que prontamente puedan ser hijos tuyos también. Y puedan, Señor, tomar esta verdad, esta promesa, Señor, esta verdad maravillosa, extraordinaria, Señor. Señor, y vivir cada día más agradándote, glorificando más tu nombre. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.